Bienvenido al devocional Alza tus ojos, de la Primera Iglesia Bautista de Veracruz. El día de hoy continuamos con los devocionales meditando en el libro de Jonás. Y para comenzar quiero leer lo que la palabra nos dice en Jonás capítulo 4, verso 2 al 4. Entonces le reclamó al Señor: Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. El día de hoy el devocional se titula ¿Por qué debería elegir siempre el perdón? Pensemos en Jonás. Después de él advertir a la gente de Nínive sobre el juicio de Dios, ellos se arrepintieron como respuesta a su predicación, y el Señor los perdonó y ya no les dio el castigo que merecían. Esto decepcionó al profeta y lo amargó, lo disgustó, y de una gran manera, al tal grado que lo hizo enfurecerse. Pero ¿recuerdas cómo Jonás originalmente se apartó de Dios para no obedecer la misión que le había dado? Él quería también el perdón de Dios por su propio pecado al desobedecer. Sin embargo, no quería que Dios perdonara a la gente de Nínive. Este resentimiento en la vida de Jonás solo se estaba lastimando a sí mismo. Aquí estaban los ninivitas ahora disfrutando del perdón y de la gracia de Dios, mientras Jonás, se revolcaba en la autocompasión y victimizándose porque su predicación había tenido éxito. Si no estamos dispuestos a perdonar a alguien y tampoco quieres que Dios te perdone o me perdone, eso va a revelar cierta amargura y resentimiento en nuestra vida. Por eso en la vida de Jonás vemos que se enfurece, se llena de enojo porque él estaba viendo, lo que el Señor estaba haciendo con esta ciudad. Si quieres que alguien más sea castigado, pero esperas perdón por las cosas malas que has hecho, pues entonces te vas a poder sentir así como Jonás. En cierta medida te vas a poder sentir miserable. No estás lastimando a las personas por sentir resentimiento. Más bien te estás lastimando a ti porque tú eres el que no está en paz. Solo te estás lastimando a ti mismo cuando tienes amargura, odio, envidia o cualquier sentimiento, negativo hacia alguna otra persona. Por eso es que Jesús nos dice en la palabra, ahí en Mateo capítulo 6, versículo 15, pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados, y no porque no quiera o no pueda, simplemente porque no estamos nosotros haciendo lo que queremos que Dios haga a nuestro favor. El perdón involucra sin duda en nuestra vida el pasado, el presente y el futuro. Dios nos ha perdonado muchas veces en el pasado. La falta de perdón, cuando tú y yo no estamos dispuestos, a perdonar a las personas, pues nos va a hacer miserables en el hoy, en el presente. Y en el futuro, como nos vamos a equivocar, porque así somos los seres humanos, pues vamos a necesitar el perdón de Dios. Pero si no estamos dispuestos en el presente a perdonar a quienes nos lastiman, pues Dios en el futuro no va a poder perdonarnos porque nosotros no hemos perdonado, tal como su palabra nos manda. Es por eso fundamental que tú y yo estemos dispuestos a elegir el perdón siempre, que estemos dispuestos a perdonar a cualquier persona de nuestro pasado que nos haya hecho algún daño y que perdonemos a cualquiera, también, porque Dios nos ha perdonado a nosotros todos nuestros pecados en el pasado, pero también los pecados que vamos a cometer el día de hoy y los que habremos de cometer en el futuro. Y entonces, bajo esa promesa, pues nosotros también podemos entender que somos llamados a perdonar. Por eso es que la Biblia también nos dice de manera constante que nos acerquemos a Dios, que confesemos nuestros pecados y Dios, quien es fiel y justo, nos va a perdonar y nos va a limpiar de toda maldad. Quiero que juntos podamos reflexionar en lo siguiente. ¿Cómo te han afectado en tu vida el resentimiento o la falta de perdón? O cómo has visto, que esas actitudes te afectan en tu relación con las demás personas. Porque normalmente una persona que está resentida, que está amargada, que tiene alguna envidia o siente algún odio por una persona, pues no muy fácilmente se puede relacionar con la gente a su alrededor. ¿Cómo te han afectado a ti esos sentimientos negativos? Lo siguiente en lo que quiero que reflexionemos: ¿cuál es el mayor desafío para perdonar a una persona que te ha lastimado en el pasado? ¿Cómo podrías superar ese obstáculo? Pues la manera más fácil, para poder perdonar y poder superar los obstáculos es recordar el perdón que Dios nos da a través de Cristo
por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Y eso nos va a ayudar a superar todo tipo de obstáculos y además a practicar el perdón todos los días con todas las personas que están a nuestro alrededor. Y lo último, tenemos que meditar, ¿verdad? Y hacer un espacio, una pausa y considerar, ¿hoy necesito perdonar a alguien? ¿Hoy hay alguien, verdad, que me lastimó en el pasado o incluso hoy en el día y no he podido perdonar o no le expresé, verdad, el perdón que Dios me manda a mostrar? Porque si es así, pues la idea, ¿verdad?, con el devocional de hoy, por medio de la palabra de Dios, es que tú y yo estemos dispuestos a dar ese paso, a perdonar a esa persona y a entregarle al Señor, ¿verdad?, cualquier sentimiento de odio, amargura, envidia, resentimiento o incluso alguna gana, ¿verdad?, que tenga cierta persona de vengarse. Eso hay que entregárselo a Dios para que entonces, ¿verdad?, Él nos ayude a perdonar. Debemos elegir siempre el perdón porque Dios nos ha perdonado y somos llamados a imitar a Dios y a seguir su palabra. Entonces, elijamos inteligentemente perdonar a las demás personas. Cierra tus ojos y oramos juntos para pedirle a Dios que nos ayude a poner en práctica su palabra. Señor, gracias, Padre, porque hoy nos muestras a través de tu palabra que nosotros como tus hijos, tus discípulos, debemos elegir siempre perdonar. Por la simple y sencilla razón de que tú nos has perdonado todo, Señor, a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Y Padre, solamente nos llamas a que también nosotros seamos honestos, pero también estemos dispuestos a mostrar ese perdón con las demás personas que nos lastiman o que nos atacan o que nos han provocado algún dolor. Señor, ayúdanos a ser como tú y ante cualquier situación elegir el perdón, para no llenarnos de amargura, de resentimiento ni de cualquier emoción negativa, sino llenarnos, Padre, de tu amor, de tu compasión y sobre todo de tu gracia para poder seguir adelante. Te pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y nos vemos mañana para el tiempo devocional.